mi querido Segundo Soria. Así es, bien. Dentro de poco tendremos un breve diálogo también con Alejandro Gallo, militante de la Revolución Ciudadana. Lista 5 para analizar el tema justamente la coyuntura política, sobre las actividades que está realizando el movimiento con su candidata, don Luisa González. A ver si me ayuda, mi estimada Javiera, con unas fotitos, porque aquí empezamos las actividades que organiza la Universidad de Guayaquil. El doctor Ali Lozada Prado, presidente de la Corte Constitucional, visitó nuestra institución y lo recibimos en compañía de juezas y jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, académicos de varias universidades de la ciudad, autoridades y docentes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil y miembros de la comunidad de la universidad. En esta visita, el doctor Lozada dictó una conferencia sobre el Estado constitucional en el Ecuador, la cual forma parte de las actividades realizadas por el aniversario 155 de la Facultad de Jurisprudencia. Muy agradecido por esta visita que permitió un diálogo productivo con el rector justamente Paco Morán, quien está al frente de la Universidad de Guayaquil. Destacamos en todo caso la participación del doctor Ali Lozada Prado, presidente de la Corte Constitucional, quien visitó la institución donde lo recibieron en compañía de juezas y jueces de la Corte Provincial de Justicia de Guayas y académicos también que estuvieron presentes en esta importante ceremonia. Bien, como lo anunciamos, vamos directo al grano, como dice, ya tenemos la presencia de don Alejandro Gallo, militante de la Revolución Ciudadana, lista 5, para analizar un poco la coyuntura política sobre las actividades que organiza justamente la candidata Luisa González, mi estimado. Hablemos un poco cuál es la situación, cómo se están desarrollando las actividades, sobre estrategias comunicacionales, también en cuanto también la participación, las visitas que están, de qué manera se está llevando a cabo. Buen día, mi querido Segundo, mi querido Gary. Buen día con todos los televidentes. Gracias por la invitación. Bueno, antes de contestarte, la verdad que es un poco indignante. No un poco, es indignante. Ya no se puede tolerar más este tema de la delincuencia. Cada día amanecer y tener que escuchar noticias, leer noticias como ciudadanos de que cuál es la gran cantidad de muertes que hay en todo el país, ¿no? Esto es un tema indignante que definitivamente ya no se soporta. Yo me atrevería a decir que estamos viviendo un segundo feriado, no bancario en este caso, ¿no? Pero sí es un tema que gracias al señor Lasso, que está en el gobierno, nuestros ecuatorianos están yendo nuevamente, están emigrando y es lamentable. Es lamentable porque ya no se puede salir a las calles, no se puede trabajar libremente. El tema de las vacunas, las extorsiones, los robos, es un tema que definitivamente está acabando con nuestro país. Los negocios están cerrando, ya nadie quiere emprender. Es lamentable todo esto. Y bueno, enhorabuena, tenemos esta oportunidad que el 15 de octubre de terminar con este gobierno que ha causado una debacle en nuestro país y esperamos que los ecuatorianos sepan diferenciar lo que está pasando en este momento en el país, los dos escenarios que existen. El escenario del continuismo, que está representado por Daniel Noboa, con los partidos de Moreno, la familia Moreno, el expresidente Lenín Moreno, el primo de Lenín Moreno, mucha gente que está cercana a Lazo. Entonces esto la gente tiene que tenerlo claro. Con el candidato Noboa va a continuar, es un continuismo, representa a estos gobiernos corporativos que solo buscan beneficiarse ellos mismos cuando están en el poder, se olvidan de la gente, se olvidan de la ciudadanía, y esto es importante saberlo. Por otro lado, tenemos a nuestra candidata Luisa González, que va a ser la próxima presidenta de este país, y con ella representando la certeza y la credibilidad de lo que ya se hizo cuando en el periodo del 2007 al 2017 se demostró con hechos, no solo con palabras, se demostró con hechos, en construir hospitales, escuelas del milenio, seguridad, carreteras. Fuimos el segundo país más seguro de toda Latinoamérica.
Y no dicho por nosotros, sino que lo decía la prensa internacional. Es algo innegable. Y eso es lo que representa Luisa González y esperemos que Dios mediante y el apoyo ciudadano este 15 de octubre cambiemos la historia de nuestro país y regresemos a la recuperación de la patria, el resurgir de la patria. Bueno, en torno a todo esto que se está desarrollando también a través de redes sociales, ¿cómo ven ustedes? ¿Le alimenta ese tema de el positivismo o están corrigiendo algunos? No, yo creo que nos ha ido muy bien. En esta segunda vuelta, todos los, bueno, las personas que ya han sido electas para asambleístas siguen trabajando en sus territorios. La candidata Luisa González el día de hoy está en Quito, está recorriendo el país todos los días. El día de ayer estuvo en Loja. Realmente nuestra candidata es super power. A todos los jóvenes se han dado cuenta de eso. No para. Tiene una fuerza increíble como una deportista que es sumamente gratificante tener una persona que le gusta el trabajo, le gusta estar con la gente, le gusta la cercanía y bueno, como buena representante de la Revolución Ciudadana, está ahí con la gente recorriendo el país. Yo creo que estamos bien en la campaña, estamos llegando un poco más a los jóvenes que tal vez ellos no han vivido o no han tenido la cercanía de palpar las cosas que se tenían en el periodo del 2007 al 2017, en la década de la Revolución Ciudadana, con el presidente Rafael Correa. Entonces, a los jóvenes hay que recordarles eso, porque de pronto ellos cuando han ido en estos últimos años al registro civil, por poner un ejemplo, se han llevado esa mala experiencia de la atención a los servicios públicos. Y esto es algo que antes no pasaba. Hay que recordarle a la gente que antes para sacar una cédula lo hacían en 1 hora o 40 minutos. No como últimamente en el gobierno de Moreno y de Lazo, que se han demorado hasta 3 o 4 meses para sacar un pasaporte o una cédula. O sea, esas cosas hay que recordarle a los jóvenes que tal vez no la tienen clara y hay que recordárselos porque antes se vivía mejor, las familias eran felices. Antes la gente no vivía con el miedo de salir a las calles porque por el miedo de que los roben, que vacunen, que lo asesinen. Entonces, esas cosas hay que recordarlas. Antes, cuando uno se enfermaba, había medicina en los hospitales, había atención de primera, gratuita, que el Estado la aseguraba. En el gobierno, en los gobiernos de Moreno y Lazo, todo esto se fue al carajo. O sea, todo esto se fue a las manos de la parte privada. Se fue a la clínica privada. Y esto es un tema que estos gobiernos lo hacen a propósito para el negociado pues, de ellos. A propósito, quitan la atención en lo público para que la gente de forma obligada tenga que irse a lo privado. Y esto debe de cambiar, porque no todas las personas que tienen en el bolsillo dinero, ellos también tienen derecho a tener a salud, educación, seguridad. No solamente la gente que tiene dinero en los bolsillos, pues. Y esto es lo que se va a recobrar y va a resurgir con Luisa González cuando llegue a la presidencia. Vamos a retomar todos los servicios públicos que antes eran de calidad para la gente. Bien, estamos en diálogo directo con Alejandro Gallo, militante de la Revolución Ciudadana Lista 5. ¿Va a intervenir, mi estimado? 12 horas con 15 minutos. Por acá está don Alejandro Gallo, el gallo que cacarea en la provincia de Guayas. Tuve el gusto de conocerlo, Alejandro, mucho tiempo atrás cuando fue candidato a la prefectura de la provincia del Guayas, anteriormente con el movimiento Renovación, ahora con la Revolución. Bueno, por ahí va, Renovación, Revolución. Mi querido amigo Gallo, ¿cómo sigue apoyar acá a lo que es la revolución en esta segunda vuelta? Bueno, yo tengo la suerte de haber empezado mi carrera política muy joven. Yo actualmente tengo 30 años, pero en política estoy desde los 25, 26 años. He tenido la suerte de ir teniendo un crecimiento político, un crecimiento ideológico. Cuando se me presentó la oportunidad de ser candidato a la prefectura del Guayas por el movimiento Renovación, un movimiento nuevo, provincial, también de tendencia progresista del centro izquierda, y por lo cual ideológicamente me sentía a gusto, ya que es un partido, como lo he dicho, de centro izquierda, con ideologías progresistas, me dio la oportunidad de trabajar. Y bueno, en estas elecciones realmente también
Han habido solamente pocos partidos que han mantenido esta tendencia, esta ideología, y yo en este caso me siento cómodo y creo que después de todo este crecimiento profesional, este crecimiento político, he hallado el centro de mi ser realmente en un partido progresista como la Revolución Ciudadana, y estamos aquí para seguir continuando con esta ideología de izquierda, seguir con las personas, seguir sumando a la ciudadanía y sobre todo recordarle a la gente que no puede seguir permitiendo que le engañen o la manipulen, como a muchos jóvenes nos ha pasado. Estos partidos de derecha, estos gobiernos corporativistas como son el de Lazo y también el gobierno el equipo de trabajo que representa, que tiene por detrás Daniel Noboa, son esos tipos de gobierno que lo que buscan es engañar a la gente, lo que buscan es manipular especialmente a los jóvenes con ofertas que nunca cumplen. Ya tenemos varias ofertas, casos puntuales que pasaron con el gobierno del señor Lazo. Cuando era candidato prometía muchas cosas, a los jóvenes les prometió muchas cosas y cuando llegó al poder se olvidó, pues. Entonces, Ya. estas cosas que son generalmente con este tipo de gente que está alineada a estos sectores, hay que desenmascararlos y decirle a la gente, a los jóvenes, que estén pilas con todo esto, que no se dejen engañar, que vean los hechos, que no crean en palabras, ni siquiera en las palabras de la persona que está hablando, crean en los hechos de las personas cuando hablan con ustedes. Busquen, hablen, busquen de historia, lo que han hecho antes, todo lo que hacen cuando llegan al poder y ustedes se darán cuenta, mis queridos jóvenes, ustedes también son inteligentes. Al día de hoy hay información en todos los medios, en el teléfono, en las redes sociales, hay información de todo tipo. Lo importante es que ustedes estén informados, pero que estén informados realmente, busquen información de todos lados y saquen su criterio y crean sobre todo en los hechos. En los hechos hay que creer sobre todo. 12 horas con 18 minutos. Usted la ve a Luisa presidente, mi querido amigo Gallo. ¿Y qué piensa usted que va a pasar el día 1 de octubre en el debate? Bueno, los candidatos se están preparando. Nuestra candidata Luisa González ya es una persona preparada. Ella tiene la experiencia, como yo he dicho, ya tiene la certeza. Es una persona que estaba en el sector público y con la Revolución Ciudadana hace mucho tiempo atrás. Ha sido jefe de gabinete, ha sido asambleísta, ha ocupado cargos muy importantes de la Revolución. Y eso es lo que la gente tiene que tener claro. Estos modelos, Luisa González significa experiencia, certeza, credibilidad, por cosas que ya ha hecho. Mientras que Daniel Noboa es la improvisación de estos gobiernos corporativistas, es la improvisación de Lenín Moreno, la improvisación de Lazo, y ya no podemos permitir más esto. No podemos continuar con estos modelos corporativistas teniendo una candidata que va a ser presidenta. Yo confío en que el 15 de octubre en las elecciones la gente va a confiar nuevamente por la Revolución Ciudadana, por el proyecto político serio y el mejor proyecto político que tiene el país a nivel nacional. Eso es indiscutible. Luisa González será nuestra próxima presidenta y con ello vamos a trabajar inmediatamente, desde el primer día que se llegue al gobierno, mi querido Gary. Mientras otros recién van a estudiar la estructura del Estado, Luisa González ya la tiene claro. Y todo el equipo de trabajo de Luisa González la tiene sumamente claro. O sea, esta es la diferencia de una persona que ya ha trabajado, que conoce la estructura del Estado, mientras que una que no, que solamente va a beneficiar de los intereses de los empresarios que lo han ayudado, de sus familiares, de su círculo empresarial, mientras que Luisa González va a trabajar por la ciudadanía, por la gente de a pie. Pero no olvidemos, 12 horas con 20 minutos, no olvidemos también de que el gobierno del presidente Correa fue un gobierno bastante cuestionado y sigue siendo bastante cuestionado. No hay cosa que no se diga, por ejemplo, si hubo orden, sí, definitivamente, se hicieron muchas cosas, sí, si lo ponemos en una balanza, para mí, más cosas positivas que cosas negativas, pero uno, dos, hay que ver, pues mi querido amigo Gallo, que ningún gobierno ha tenido o tiene en los actuales momentos casi la mayoría de los integrantes de su gabinete presos y ya con sentencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, eso es un buen tema para topar, ¿no? Y aclararle a la gente. Siempre que alguien se ayuda a la gente, hay grupos también que se ven afectados. Cuando el señor presidente Rafael Correa, en la década del 2007, del 2017, ayudó a mucha gente a salir de la pobreza, también eso significó que a estos grupos empresariales, a estas élites, a estas pocas familias
que gobernaban el país mucho antes del 2007, que estaban acostumbradas a hacer lo que se le daba la gana en el país, solamente por su poder económico, estas personas fueron desplazadas, pues. Ujú. Ahora, la gente tiene que también ser inteligente y saber que estas personas, al verse afectadas, estos grupos económicos, estos grupos empresariales, también tienen cierto poder en muchas cosas, en prensa, en la parte mediática. Y esto hay que ser sinceros, tampoco hay que desconocer la realidad. Mucha gente antes, muchos dueños de medios de comunicación estaban Ujú. alineados a estos grupos de poder. Y eso es una realidad que pasa en todo el mundo y la gente tiene que tener eso claro. Entonces, cuando se afecta a estos grupos de poder, inmediatamente, inmediatamente crean realidades para la que la gente, para desacreditar a los gobernantes como a los líderes de la Revolución Ciudadana, que estaban del lado de la ciudadanía. Estos grupos de poder no soportan que la gente tenga acceso a la educación, tenga acceso al trabajo, un trabajo digno. Estos grupos de poder no soportan eso. Es por eso que se instaló en la época de Moreno, cuando traicionó a la Revolución Ciudadana por estar con estos grupos de poder. ¿Qué es lo que pasó? Empezó inmediatamente una persecución política y jurídica. La Ya. famosa judicialización de la justicia, la politización de la justicia, perseguir a los líderes políticos con inventos, con sentencias. ¿Usted puede creer, por favor, a todos los que nos están escuchando, que por qué se lo acusa al presidente Rafael Correa? De influjo psíquico. O sea, por favor. Es decir, nuestro presidente tenía, ¿cómo es que dijo la fiscal general que me da esta risa? Irradió a todo su equipo para que cometa actos de corrupción. Es decir, no tienen de qué acusar y se inventan estupideces. Discúlpenme la gente que nos está escuchando, pero se inventan estupideces como influjo psíquico. Y con cosas así han perseguido a varios líderes de la Revolución Ciudadana para que no estén aquí en el país gobernando y puedan hacer lo que se les da la gana a estos grupos de poder que no tenían ese beneficio en el gobierno de la Revolución Ciudadana y que lo tienen ahora con el gobierno de Lazo, como lo tuvieron con el gobierno de Moreno. Y es por eso pues que hay esta persecución política que utilizando a la justicia la politizan y crean todo esto. Y eso no solo pasa en el país. Ya hemos visto ejemplos también en Brasil con el presidente Lula, que ya vieron que todo esto ha sido una farsa. ¿Cuánto tiempo tardó? Años. Y todos esos años que estos líderes han estado fuera, no han perjudicado solamente a estos líderes y a sus familias, han perjudicado a países enteros, han perjudicado a los ciudadanos. Nuestros ciudadanos ecuatorianos, todos, son víctimas de toda esta persecución política que han tenido los líderes de la Revolución Ciudadana. Porque antes en la Revolución Ciudadana se vivía con la gente, las familias podían salir a trabajar tranquilamente, había medicinas en los hospitales, la gente vivía bien, la gente tenía plata en el bolsillo, había circulante en el país. El ciudadano común y corriente, tú, nosotros, toda la gente que nos está escuchando, tenía dinero en el bolsillo, pues. Cuando llegó Moreno al poder, cuando llegó Lazo al poder, ¿qué pasó? Todo eso cambió y de nuevo regresaron estas élites corporativas a tener el control del país. Y eso es algo que cambiar. Y por a eso va a regresar Luisa González, para que todo esto que ya se hizo del 2007 al 2017 regrese al país. Son las 12 horas con 25 minutos. Le queremos agradecer la presencia también aquí. ¿El nombre recuerda el amigo? Alejandro Gallo. Alejandro Gallo. El gallo que canta. El gallo que canta, sí señor, 12 con 25. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Lo dejo con su despedida y nos vamos a la pausa, mi querido ingeniero de sonido. Muchas gracias por la invitación y recordarles a todos los ecuatorianos que tenemos este 15 de octubre que votar por Luisa González, la representante del proyecto político de la Revolución Ciudadana, proyecto político el cual en el 2007, el 2017 hizo de Ecuador una potencia mundial. Éramos reconocidos a nivel mundial, un país en vías de convertirse en una potencia mundial y lastimosamente quebraron este proyecto político las élites cuando compraron al presidente, el expresidente Moreno y en este momento con Lazo que están gobernando estas élites de poder. A la pausa y regresamos.